Un gusto por aceptar la invitación. La plataforma Pensar en Movimiento es para difundir conocimientos, experiencias, sabidurías de pensadores, pensadoras americanas que tramitan por lo que se llama distintas disciplinas. Nosotros creemos que el conocimiento es indisciplinar, pero sí estamos atentos a aportar al aula nuevos pensadores con su impronta, su vida, su experiencia, ¿no? Desde un relato específico, desde una narración. Por eso quizás la primera pregunta tiene que ver cómo, que es la que siempre realizamos, es ¿cómo vos te definís? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. En realidad yo no sé si me defino, porque tampoco sé si creo en las definiciones, creo más en las indefiniciones, pero mi título de grado es la sociología. Igual también a mí me gusta pensar que cuando yo elegí la sociología no sabía muy bien qué era sociología tampoco. También tenía muchos intereses por la antropología y creo que alguna decisión que tomé al interior de la carrera tiene que ver con esa indefinición entre la sociología y la antropología. A mí siempre lo digo en las aulas, me resulta extraño que alguien a los 18 años diga quiero estudiar tal cosa, como si fuera algo muy preciso, porque justamente uno tiene 18 años. Digo esto porque en general es como mucho de tenés que decidir qué vas a hacer, qué vas a estudiar, como si estudiar y ser fueran lo mismo. Entonces, ahí me parece que hay como una cuestión de mandato, ¿no? Mi título de base es la sociología y empecé a trabajar en dos materias que para mí, dos materias elegidas por mí, digo, para trabajar, que creo que ahí sí se fue construyendo esta idea de los maestros, las maestras, los aprendizajes, las artesanías de alguna manera. En mi caso, yo en una carrera uno tiene más de 40 profesoras y profesores. Yo elegí como referentes, como maestra y maestro, en su momento a Rubén Dri y a Alcira Argumedo. Creo que ahí ya hice como una elección, ¿no? De por dónde iba. Con Rubén empecé a trabajar en la materia de sociología de la religión y después le pedí ingresar a la cátedra de filosofía. Y con Alcira, en el medio de sociología de la religión y filosofía, empecé a dar teoría social latinoamericana. Y allí en teoría social latinoamericana es donde me empecé a encontrar con autores que un profesor en la secundaria me había nombrado. Yo hice la secundaria en el Nacional Vicente López y tuve de profesor, digo, todavía seguimos en vínculo, en contacto a una gran persona que se llama Oscar Edelstein. Ese profesor, que yo creo que estaba en tercer año aproximadamente, todavía estoy hablando de una secundaria, media dictadura, media en democracia, ese profesor nos empezó a hablar de Tupac Amaru, yo creo que tenía 14, 15 años, y al mismo tiempo nos hablaba de las padres de Plaza de Mayo. Entonces ahí fue como una cuestión de, wow, ¿no? Esos saberes. Y después volví a escuchar el nombre de Tupac Amaru en la cátedra de Alcira Argumedo. Teoría social latinoamericana. Lo que me pasó a mí en teoría social latinoamericana es que empecé a leer autores y me di cuenta que muchas de esos autores habían pensado pedagógicamente. Entonces, como yo estaba siendo profesora, empecé a leer pedagogías. Y como no había como un campo o un territorio sobre las pedagogías latinoamericanas, yo me puse a investigar, a leer, a estudiar, y ahora digo, es raro que no nos digan pedagogías latinoamericanas, pero en su momento no existían, ¿no? Nosotros íbamos leyendo, o yo iba leyendo. En teoría social latinoamericana descubrí, lo digo con alegría, descubrí a Simón Rodríguez. Pero fue de la mano del libro de Alcira, ¿no? En una mesa, viste que a veces pasan en una mesa en un bar, estábamos armando el programa. Y entonces yo dije, quiero estudiar a Simón Bolívar, y ahí vino Rodríguez, y después me enamoré más de Rodríguez que de Bolívar. Y después descubrí que Martí escribió cosas maravillosas sobre pedagogía, y entonces fui buscando. Yo digo que yo, si tuviera que definirme, soy la que busca los pies de página, la que busca las citas a pie de página. Entonces ahí fui descubriendo saberes que muchas veces no se lee. En algunos textos, ya pocos, pero estaba la figura del confrontar.
que el Sefer confrontar. Y vos encontrás ahí autores que en general no suelen aparecer, tal vez. Sí. Y de ahí encontraste lo indígena, porque estamos hablando de lo latinoamericano, o sea, digamos y lo indígena y lo popular, es decir, esas pedagogías indígenas, hay algunas de esos recorridos que... Y después tuve que ir, después empecé a leer mucho sobre la conquista, mucho. Yo en su momento había leído a Todorov, pero después descubrí, yo hablo de descubrimientos o de encuentros. Descubrí o encontré a Aníbal Quijano, entonces ahí apareció la idea de conquista y colonialidad. Mi tesis de doctorado se llama Pedagogías del Sur, narrativas decoloniales en Saúl Taborda y Arturo Jauretche. Y el capítulo 1 es la conquista. Y a mí me gusta pensar en términos relacionales, entonces la conquista de América también es la reconquista, entonces es la expulsión de los pueblos originarios de sus creencias, de sus lenguas, y es la expulsión de las creencias, las lenguas de los judíos y los árabes. Para mí hay que pensarlo en términos relacionales, ¿no? Yo creo que cuando vos expulsás a alguien de la lengua, lo estás expulsando de la existencia. Entonces, le he dedicado hojas y hojas a la conquista de América. Me parece que está bien el libro de Todorov, lo que pasa que en Quijano y en otras lecturas, bueno, en Rodolfo Puig encontré miradas mucho más complejas, mucho más mestizas tal vez, que a mí me parece que el pensamiento es mestizo. A mí me gusta, esto lo digo siempre, pero viste que uno tiene un par de ideas nada más. A mí me gusta decir que el pensamiento único no existe, que el pensamiento es mestizo. Es una falacia o es una falsa dicotomía el pensamiento único. El pensamiento es mestizo. Y entonces uno puede tomar elementos de distintas culturas para construir pensamientos. Y ahí lo que yo creo que lo que vos planteás es, yo por ejemplo en el aula siempre pregunto cuántas lenguas existen en la Argentina. Y no es una respuesta que se pueda dar rápidamente porque en realidad tiene que ver con los no saberes. Yo en el pizarrón, el primer día de clase, hago un dibujo que divido el pizarrón en 3 partes. Entonces en la primera parte pido filósofos y filósofas de Europa. Enseguida aparecen. Pido filósofos y filósofas de América Latina, y el del medio pido filosofías africanas. El primero, claro, y además porque África es el sur también, entonces si uno hace un pensamiento complejo, relacional, por supuesto que en el de África no suelen aparecer autores ni autoras. El de filosofías latinoamericanas también es un problema, no es que lo pueden decir rápidamente. Y desde ahí es donde yo pienso lo pedagógico, lo filosófico, los recorridos. En la actualidad yo doy 3 materias que tienen mucho que ver con el origen de la pregunta. Yo doy pedagogía, que los estudiantes y las estudiantes dicen pedagogías latinoamericanas, aunque nosotros, porque el nombre de la materia es incluso más complejo, la materia se llama pedagogía, en singular y con mayúscula, y yo creo que las pedagogías desean territorios, entonces una pedagogía sin plurales y sin territorio. Bueno, nuestros estudiantes dicen pedagogías del sur, pedagogías latinoamericanas, pedagogía de las ternuras. Pues para mí esos 3 nombres son sinónimos: las pedagogías del sur, las pedagogías latinoamericanas o el pensamiento pedagógico latinoamericano, y las pedagogías de las ternuras. Doy clases de filosofía, donde por supuesto cuando uno sigue un programa que uno no hizo, se encuentra con muchos filósofos. Y digo filósofos porque no hay filósofas, se encuentran con filósofos europeos. En la última clase yo doy Enrique Dussel. Entonces, a mí lo que me interesa es compartir, convidar pensadoras y pensadores de estos territorios, de estos sures. Y yo lo vivo como un convite, ¿no? Yo cuando tuve que estudiar porque elegí estudiar a Saúl Taborda y Jauretche, me encontré con un pedagogo poco conocido, que yo creo que es una de las figuras más interesantes de la Argentina en términos de pedagogía, que fue como más un pensador, más un señor que pensaba desde el sur conceptos que tal vez fueron
naciendo en Europa, y en Jauretche encontré el difusor de esas ideas. Y para mí la docencia es crear, inventar, pensar conceptos y al mismo tiempo difundirlos, divulgarlos, compartirlos. Yo no creo que el conocimiento es, esto es mío, no creo que es un campo propio, creo que es algo a convidar. Yo uso mucho la palabra convidar porque adentro de la palabra convidar está la vida, ¿no? Entonces me parece que si hay que pensar un concepto para las pedagogías del sur, son las vidas, las existencias, las reexistencias, las resistencias.